Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien todos? Buenos días. Sí, profe, buenos días. ¿Todo bien? Gracias, Hernández. Gracias, Jorge. Gracias, Castora. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Le voy a pedir de favor al compañero Raúl Hernández. Buenos días. Sí, profe, buen día. ¿Nos podrías recordar en qué nos quedamos, por favor, Raúl? Sí, nos quedamos en, Exactamente, no me equivoco, enlistó nada más las partes de la dirección. Bueno, dio una ¿Cómo las breve analizamos descripción y dijo que lo veríamos más a detalladamente. profundidad? Ajá. Ok, ok, vale, vamos a continuar desde ahí. Gracias, Raúl. Sí, Bien, bueno, pues entonces estamos en esta diapositiva todos. Estamos viendo las partes principales de un sistema de dirección. No se les olvide que lo importante de este sistema es que le va a permitir al conductor controlar la trayectoria del vehículo, obviamente a voluntad del conductor, y que dependemos mucho de la interacción entre los elementos mecánicos que integran este sistema. Todos los elementos son importantes, desde el volante hasta llegar a la mangueta en las ruedas, ¿de acuerdo? Entonces, algo interesante que tenemos que saber, por ejemplo, es el tema del diámetro del volante, que en función del diámetro del volante vamos a tener un mayor brazo de palanca, esto es por el radio. Entre más amplio sea el volante, mayor fuerza se va a imprimir sobre lo que es la columna de la dirección. Entre más pequeño sea el volante de la dirección, menos fuerza se va a aplicar. Esto simple y sencillamente es física, el tema es brazo de palanca, mayor radio en el diámetro del volante, pues implica que tengamos mayor brazo de palanca. Entonces, cuando nosotros hablamos de volantes para un autobús, para un camión, recordarán que observaremos que son volantes bastante amplios. Obviamente también está en función el diámetro, además de la fuerza que se va a imprimir, que se va a aplicar, obviamente también está en función de el espacio que se tenga en la cabina, ¿de acuerdo? El habitáculo del vehículo, por supuesto que también define qué tanto espacio tenemos para lo que es el volante. En el caso del volante, las características principales que se tienen para el diseño del sistema de dirección son el diámetro, acabo de explicar por qué, por la fuerza que se va a aplicar, la inclinación que va a tener el volante. Si se dan cuenta, muchos camiones, muchos autobuses, el volante lo tienen casi acostado, muy inclinado hacia abajo. Si se dan cuenta, muchas camionetas, muchos vehículos de uso particular, el volante viene casi vertical, un poquito inclinado hacia atrás, pero casi vertical. Entonces, la inclinación también es determinante en función del espacio que tiene el conductor. Otra cosa que debemos de entender es que el volante es el primer elemento que nos ayuda a multiplicar la fuerza. ¿Cómo es eso? Si el volante es muy grande, nos ayuda a multiplicar más la fuerza que vamos a imprimir. Si el volante es mediano, pequeño, de un diámetro estándar, la fuerza que se va a aplicar es un poco menor. Pero obviamente también está en función de que, además de lo que es el espacio en el habitáculo, tenemos en función de lo que sería eh, la fuerza. La fuerza que se tiene que aplicar en las ruedas, dependiendo del diámetro de las ruedas. Si ustedes ubican los neumáticos de un autobús, los neumáticos de un camión son bastante grandes, imagínense cuánta fuerza se tiene que aplicar para mover esas ruedas. Y eso solo se puede garantizar con un gran volante. Otra cosa es las vueltas que se tienen que dar en el volante para llegar al radio máximo de giro. Eso no está definido en el volante, pero sí la posición del volante y el diámetro del volante ayuda mucho a que si en un vehículo hatchback, en un vehículo sedán, en una camioneta pequeña, yo tenga que dar vuelta y media hacia un lado y llegué al radio máximo de giro, o doy vuelta y media hacia el otro y llegué al radio máximo de giro, es porque el sistema de dirección, el mecanismo de la dirección, así está diseñado. Pero eso no sucede, por ejemplo, con los autobuses o los camiones. Ahí tenemos que dar casi 3 vueltas a un lado, casi 3 vueltas completas hacia el otro para llegar a ese radio máximo de giro. Más adelante voy a explicar el por qué más vueltas y en función de qué está. Entonces, si nos damos cuenta, el volante, pues sí, tiene ciertas características desde lo que son las dimensiones, las proporciones, pero por supuesto que también la inclinación, la posición que tiene el volante. Esto es para facilitar al conductor la conducción, ¿sale? Algo interesante también cuando hablamos del volante es
Se entiende que el volante tiene que ser una superficie, ya lo había dicho la clase pasada, completamente cerrada. El conductor, aunque dé vueltas y vueltas hacia un lado, vueltas y vueltas hacia el otro, nunca debe de dejar de tener contacto con el volante. Por lo tanto, el volante tiene que ser una geometría completamente cerrada. Puede ser circular perfectamente, puede ser circular o un arco achatado en la parte baja, pero que sea una superficie o una geometría completamente cerrada. Esto es para garantizar que el conductor nunca pierda contacto con el volante. El material, ya lo habíamos dicho más o menos, material antiderrapante. ¿Por qué? Porque el volante no se te puede resbalar de las manos, aunque haga mucho calor y te estén sudando las manos, no se te puede resbalar de las manos el volante. Finalmente es el timón de mando del vehículo, entonces sin importar si es un camión, un autobús, un vehículo particular, el volante es fundamental. Y bueno, el tema de la ergonomía, tiene que tener una forma cómoda o ajustable para lo que es el contacto con las manos, porque imagínate que vas a manejar más de 7, 8 horas en carretera y si el volante es demasiado duro, si el volante no es ergonómico, pues obviamente te va a cansar, ¿de acuerdo? Voy con la columna de la dirección. La columna de la dirección, en efecto, se trata de esa varilla, ¿no? Esa barra metálica que es la responsable de transmitir el movimiento o el giro desde el volante hacia lo que es el mecanismo de la dirección. Voy a mover la imagen para hablar más a profundidad de esta. Como lo podemos ver aquí en la imagen del lado derecho, la columna de la dirección conecta o comunica el movimiento del volante hacia el mecanismo de la dirección. Lo importante de la columna de la dirección es que va a tener cierta inclinación o cierto ángulo, porque decía que la cabina donde está el volante hasta donde está el mecanismo de la dirección, puede ser que el mecanismo esté demasiado adelante, demasiado atrás, muy cargado a la derecha, muy cargado a la izquierda. Entonces, no importa la ubicación del volante, la columna siempre va a tener esa flexibilidad. ¿Y cómo logramos esa flexibilidad en una columna de la dirección? Muy sencillo. Con esto que tenemos en medio, en el diagrama del lado derecho, la de color amarillo, la cruceta o junta universal. Esa cruceta o junta universal al menos tiene una, puede tener hasta 2 o hasta 3. Va a depender mucho del diseño del vehículo. Pero la cruceta te garantiza transmitir el giro, no perder, digamos, el ángulo de giro independientemente de las vueltas, ¿no? Que se tengan o articulaciones que se tengan en esa columna de la dirección. Y aquí hay un punto interesante que subrayo siempre que hablamos de sistemas de dirección, que la columna de la dirección es un elemento adicional a lo que se conoce como seguridad pasiva. Es un sistema de dirección que por lo general hoy en día ya viene homologado, que se trate de columnas de dirección colapsables, es decir, que se desprendan o que se partan en dos en el caso de que te tenga un impacto frontal en el vehículo. Vean la imagen que tenemos aquí. Si el vehículo viniera a muy alta velocidad y tuviera un impacto frontal, obviamente el eje delantero, el eje de las ruedas delanteras, al momento de tener ese gran impacto frontal, se desplazaría hacia atrás. Y en el momento que se desplaza hacia atrás el eje delantero, pues obviamente empujaría a la columna de la dirección contra el conductor. Esto quiere decir que aunque existan bolsas de aire, aunque el conductor traiga el cinturón de seguridad, pudiera morir prensado por el volante que se colapsó contra él. Entonces, para evitar eso, las columnas de dirección o los sistemas de dirección vienen diseñados para que justamente esta columna que ustedes ven ahí en la cruceta se parta en dos, ¿de acuerdo? Entonces el eje delantero se desplaza hacia atrás, pero el volante de la dirección junto con la otra sección de la columna se sigue desplazando hacia adelante. Esto hace que o evita que el conductor muera prensado por el volante. Otra forma es que el sistema se desprenda de lo que es el chasis, de tal manera que en el momento que se desprende, el sistema de dirección, lo que es la primera sección de la columna y el volante, se desprende hacia adelante y la parte que se desprende donde está el mecanismo de la dirección se desplaza hacia atrás. De esta manera igual evitamos que el conductor muera prensado. Entonces, nótese que el hablar de la columna de la dirección también tiene sus detalles y también es importante porque dependiendo del tipo de vehículo se van a tener diferentes configuraciones en columnas de la dirección. Observen, por ejemplo, la columna de la dirección del sistema que tenemos aquí a la derecha en la parte de abajo, la parte derecha del lado de abajo. Vean que ahí tenemos una columna que va a conectar a una caja de engranes, ahorita les platico cuál es esa, y bueno, que de alguna manera es la que va a garantizar transmitir ese movimiento. ¿De acuerdo? El siguiente elemento, sí, finalmente es la médula espinal, ¿no? Del sistema de dirección, el mecanismo de la dirección, lo que coloquialmente le llamamos caja de dirección, no es otra cosa más que un mecanismo de dirección. Adentro del mecanismo puede haber un piñón cremallera, puede haber un tornillo sin fin. El tornillo sin fin es como el que ven del lado derecho en la parte de arriba.
En la medida que yo voy girando la columna, imagínense que la columna está orientada hacia la esquina superior derecha de la imagen. Con la medida que yo giro la columna hacia un lado o hacia el otro, ese tornillo sin fin gira y desplaza en un movimiento angular a lo que es el segmento de abajo, del lado derecho, ese pivote, ahí se ven las flechas en azul que giramos hacia un lado o hacia el otro. Esa es una típica configuración de un mecanismo de dirección por tornillo sin fin. Ahora, imagínense ese mecanismo en la imagen de hasta abajo, del lado derecho. Lo que estamos haciendo es girar el brazo de mando y ese brazo de mando, a su vez, mueve a lo que es la palanca de ataque. ¿Qué está sucediendo ahí? Que el mecanismo de dirección no necesariamente tiene que ser un piñón cremallera, sino que con un tornillo sin fin hago que gire la rueda del lado izquierdo, la rueda que está del lado del volante, hacia un lado o hacia el otro. Y no tengo la necesidad, en ningún sentido, no tengo la necesidad de transmitir directamente el movimiento a la otra rueda. Ese brazo de mando solo mueve la palanca de ataque de una rueda. A través de lo que son la tirantería o las varillas de la dirección, esas barras de acoplamiento que ven ahí, es que se logra comunicar el movimiento de la rueda izquierda a la rueda derecha. ¿De acuerdo? El brazo Pitman, como les comentaba, es un mecanismo que también trabaja sobre una sola rueda. Inclusive brazo Pitman se puede encontrar con tornillos sin fin o con bolas recirculantes. En su práctica, recuerdo muy bien que por ahí les pusimos un mecanismo de bolas recirculantes para que observaran cómo es que funcionan esos balines, pero es un funcionamiento muy similar al tornillo sin fin. Los balines giran hacia un lado o hacia el otro, dependiendo cómo giren ustedes la columna, y en función del giro de esa columna van a mover el brazo o el pivote en un movimiento angular para transmitir el giro hacia una rueda. ¿De acuerdo? Del mecanismo de la dirección, ojo, y subrayenlo, depende la multiplicación de la fuerza principal. La secundaria multiplicación venía del volante, ya hablamos del diámetro, pero la principal viene del mecanismo de dirección. Observemos el piñón cremallera que tenemos ahí en medio. Nos damos cuenta que la columna se conecta a un piñón, a su vez al momento que gira hacia un lado hacia el otro desplaza una barra dentada, una cremallera, y se logra el funcionamiento del sistema de dirección. Sin embargo, si el piñón gira hacia un lado o hacia el otro, para el piñón es muy fácil desplazar a la cremallera. Es decir, no necesito demasiada fuerza para que ese piñón, a la hora de que yo gire el volante a la izquierda o a la derecha, la cremallera se desplace en esa dirección. Pero, si alguna de las ruedas por algún efecto de fricción, tracción, un camino empedrado, etcétera, quisiera hacer girar esa cremallera, quisiera hacer el desplazamiento lateral, el piñón no lo va a permitir. Que el piñón mueva la cremallera es muy fácil, que la cremallera desplace al piñón en ese movimiento giratorio no es tan fácil. Y ahí tenemos, por un principio meramente mecánico, que se tiene multiplicación de la fuerza de parte del volante y desmultiplicación de la fuerza de parte de las ruedas. ¿De acuerdo? Si nos vamos al tornillo sin fin que tenemos del lado superior derecho, sucede exactamente lo mismo. Que el tornillo sin fin haga girar el mecanismo para que mueva ese brazo de mando es fácil. Desde que yo muevo la columna de la dirección, el brazo mueve hacia un lado o hacia el otro. Pero que este brazo de mando haga girar al tornillo sin fin, es decir, que las ruedas gobiernen al mecanismo de la dirección, no es tan fácil. Entonces ahí está también el efecto de multiplicación y desmultiplicación de las ruedas. Nos damos cuenta entonces que con estos mecanismos de dirección, ojo, son solo mecanismos. No es lo mismo que asistencias. Esas las vamos a ver ahorita. Todos estos mecanismos de dirección definen qué tipo de elementos mecánicos hay adentro de la caja de dirección. Definen cómo se logra el efecto de multiplicación y desmultiplicación. Y definen qué tipo de mantenimiento en dado caso se podría requerir en algún momento dado para ese sistema de dirección. Cualquiera de estos mecanismos de dirección puede tener asistencia o hidráulica o electromecánica o electrohidráulica. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos es combinable con alguno de los elementos de asistencia que ahorita vamos a platicar. ¿De acuerdo? Creo que voy muy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ok. Sí, del tornillo Vamos sin con fin, las ¿lo podría explicar otra vez? Ajá, Que no dime. me quedó muy claro. Es el de la derecha de arriba, ¿no? El tornillo sin fin. Sí, sí, Raúl, con mucho gusto. Vean, en la imagen superior derecha, la de color azul, la columna de la dirección sería prácticamente ese brazo que aparece como seccionado en la esquina superior derecha de la diapositiva. Imagínate que hacia la esquina superior derecha de la diapositiva va la columna de la dirección y obviamente esta a su vez va al volante.
Lo que tú haces es que al momento que giras la columna de la dirección, haces girar ese tornillo sin fin. Por el mecanismo que está acoplado ahí en ese tornillo sin fin, lo que haces cada que giras hacia un lado o hacia el otro, es que el mecanismo secundario que aparece abajito gire hacia un lado o hacia el otro, es decir, suba o baje, si te das cuenta. Por eso las flechitas en color azul que aparecen abajo, lo que haces es entonces que a través del giro de la columna de la dirección hagas mover al tornillo sin fin y por el acoplamiento mecánico que se tiene con el mecanismo haga que entonces a la salida solo muevas un brazo hacia la izquierda o a la derecha como lo indican las flechas en azul. Les había comentado, si ya ubicamos ese movimiento nos vamos a la parte de abajo. Lo que veis ahí como caja de engranes es lo que tienes en azul arriba. Entonces, lo que tienes ahí como brazo de mando es lo que vas a hacer que gire hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ese brazo de mando gira la rueda del lado izquierdo, la rueda que está al lado del volante. Cuando tú giras hacia un lado la columna o hacia el otro, giras el tornillo sin fin. Al momento que giras el tornillo sin fin, mueve el mecanismo de abajo, ¿sale? Y en ese momento haces girar el brazo de mando. Quiere decir que con este sistema solo gobiernas una rueda. A través de los tirantes o las varillas complementarias, conectas el movimiento de la rueda izquierda con la rueda derecha y entonces logras el giro del volante en ambas ruedas. ¿De acuerdo? Pero no estás gobernándolo con la caja de dirección. O sea, el mecanismo de dirección solo gobierna la rueda izquierda. La otra rueda obedece a ese movimiento gracias a los tirantes de la dirección, a las varillas de la dirección, los elementos complementarios, como el que viene ahí acá abajo, dice barra de acoplamiento. Y así es como funciona. ¿Sí me expliqué, Raúl? Sí, ya, ahora sí, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más dudas, chicos? Vale. Continuando con los detalles de estos elementos, tenemos las violetas de la dirección. Había yo platicado con ustedes que las violetas de la dirección las podemos encontrar fácilmente a la salida de la cremallera. Quiero que observen la imagen del lado derecho. La imagen del lado derecho. Hay un elemento que no mencioné, pero en las dos imágenes de hasta abajo, tanto a la izquierda como a la derecha, se ve que ahí están presentes. Son los fuelles o guardapolvos o cubrepolvos. Estos elementos elásticos que creo que no les mencioné la clase pasada, pero que sí me gustaría que los agregaran. No es porque sea un elemento básico, pero sí es un elemento muy funcional. Explico estos fuelles antes de seguir con las violetas. Los fuelles, guardapolvos o cubrepolvos son elementos de caucho, elementos de hule, que tienen una forma como de gusano, que se van a comprimir o a extender dependiendo hacia dónde yo gire las ruedas del vehículo. Si yo giro hacia la izquierda, al momento que yo giro hacia la izquierda, el fuelle del lado izquierdo se estira y el fuelle del lado derecho se comprime. Si yo giro hacia la derecha, ahora el fuelle de la derecha se estira al máximo y el fuelle de la izquierda ahora se comprime. ¿Qué es lo que busca hacer los fuelles o guardapolvos? Si se dan cuenta, en la parte de arriba, ahorita voy a explicar esa parte, pero nada más quiero que lo vean. Tenemos un piñón cremallera con asistencia hidráulica. Nótese que a la salida tenemos los tie rods. Los tie rods son las violetas. Las violetas salen a la derecha o salen a la izquierda, dependiendo hacia dónde gire la dirección. Pero esas violetas, ya lo están viendo ahí, las violetas son las piezas en color azul, salen y entran del mecanismo. Salen y entran de donde se tiene lubricación. Salen y entran, por lo tanto pueden ensuciarse fácilmente y contaminar de polvo o suciedad el interior del mecanismo de la dirección. Por eso existen los guardapolvos o los cubrepolvos. Son estos fuelles de caucho que se estiran y se comprimen para evitar que en la medida que se estire o se comprime una violeta, esta no se ensucie, no se percuda y ensucie el interior del mecanismo, porque entonces ahora ya es se requiere un mantenimiento más exhaustivo porque ahora hay que abrir el mecanismo de la dirección. Entonces, por eso es importante, no los mencioné como elementos básicos, pero sí quiero que los ubiquen. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten tener este hermetismo al interior de la caja de dirección. Gracias a estos elementos, no tenemos tan fácilmente suciedad adentro del mecanismo de la dirección. ¿Sale? Cierro paréntesis de los fuelles, continúo ahora sí con las violetas. Allá arriba del lado izquierdo dice tie rod, abajo del lado derecho también ahí dice tie rod, es decir, a la salida del guardapolvo está lo que es la violeta de la dirección, ya explicaba. La violeta de la dirección es esa barra o esa varilla que entra y sale del mecanismo de la dirección a voluntad del conductor. Hacia donde gira el conductor es hacia donde se va a expander o a retraer la violeta de la dirección.
¿De acuerdo? Sigo en ese sentido con las terminales de las violetas. La violeta de la dirección es esa varilla pequeña que sale o conecta con el guardapolvo. Del lado derecho, la terminal de la violeta es esa barra más gruesa que continúa a la violeta de la dirección. La terminal de la violeta la tienen aquí de color naranja. Del lado derecho, de color naranja es la terminal de la violeta. La violeta no está etiquetada, pero la pueden ver ahí fácilmente en color gris, plateado. Lo que dice boat es el fuelle guardapolvo y el mecanismo adentro. ¿De acuerdo? Entonces, la terminal de la violeta es el elemento que nos va a permitir conectar ¿con quién? Con la mangueta del sistema de dirección. Las manguetas de la dirección son estas piezas de color rojo, ya las habíamos comentado. Estas manguetas justamente no son exclusivas del sistema de dirección. A las manguetas les vamos a poner las ruedas, es decir, las masas. Ahí es donde vamos a sujetar las ruedas. Ahí en las manguetas se colocan los frenos. Ahí en las manguetas se conecta el amortiguador de la suspensión. Y ahí en las manguetas se conectan las terminales de las violetas de la dirección. Por esa razón, las manguetas, piezas de color rojo, no son exclusivas del sistema de dirección, pero sí conectan con el sistema de dirección. Y digo no son exclusivas porque, como acabo de explicar, obedecen o conectan o ayudan al funcionamiento de otros sistemas, además del de dirección. Entonces, las terminales de las violetas conectan con las manguetas en los extremos a través de, ahí pueden ver una tuerca más o menos, un elemento de unión. Ese elemento de unión, que es donde conectamos la terminal de la violeta con la rueda, se conoce como rótula. La rótula, específicamente la rótula, la tenemos aquí del lado inferior izquierdo. Justamente en la lista donde dice rótulas, ahí, en la primera imagen que ven a un lado, esa es una rótula. Obsérvese que es un pivote, es un tornillo de sujeción, pero que tiene una terminación esférica en la parte inferior. Ojo, para el sistema de dirección bastaría con tener un perno de unión. En las terminales de las violetas conectamos ese perno, atornillamos a las manguetas y en el momento que yo gire hacia un lado o hacia el otro, ese pivote permite el giro hacia un lado o hacia el otro. Sin embargo, la rótula requiere de que además de ese pivote recto, ese tornillo de sujeción, tengamos una terminación esférica porque, además de la dirección, las ruedas delanteras, recuerden que tiene una suspensión. Quiere decir que entonces las ruedas suben y bajan. Entonces, si una rueda está arriba de la banqueta y la otra no, no importa, yo puedo girar las ruedas a la izquierda o a la derecha, aunque existe una diferencia de altura en ambas ruedas. Gracias a las rótulas. Porque la rótula permite el movimiento giratorio, además del movimiento ascendente y descendente, de manera simultánea. Existen rótulas para la dirección, que son las que estamos viendo hoy, y vamos a ver en la siguiente unidad, para el tercer departamental, rótulas en la suspensión. Hacen exactamente lo mismo, solo que en la suspensión permiten el movimiento ascendente y descendente de los amortiguadores sin sacrificar el movimiento giratorio de la dirección. Es como una correspondencia entre dirección y suspensión. Actúan en el mismo eje delantero, funcionan bajo ciertos parámetros diferentes, una cosa es la dirección, otra cosa es la suspensión, pero gracias a las rótulas pueden interactuar los dos sistemas sin sacrificar el movimiento del giro de las ruedas al mismo tiempo que el movimiento ascendente y descendente. ¿De acuerdo? Estas son las partes principales, ahora sí, con lujo de detalle. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, vamos con los tipos de asistencia. Vamos a hablar básicamente de 3 tipos de asistencia en un sistema de dirección. Les voy a hablar de asistencia hidráulica, electrohidráulica y electromecánica. ¿De acuerdo? Para hablar de la asistencia hidráulica, justamente lo tenemos aquí del lado superior izquierdo. En el tipo de lo podemos observar aquí, ahora sí, son de color café, que tenemos un fluido que entra a la izquierda, entra a la derecha y con eso asistimos el movimiento de la cremallera. Quiere decir que el accionamiento mecánico es piñón cremallera, ahí dice pinion gear, rack, rack es cremallera en inglés, y del lado izquierdo, conectado en serie, tenemos lo que es el pistón hidráulico, donde a través del fluido de lo que es el líquido de la dirección, movemos hacia un lado o hacia el otro ese pistón hidráulico. La asistencia totalmente hidráulica nos ayuda con el 50% de la fuerza. 50% de la fuerza la haces tú a través de la columna de la dirección, 50% lo hace el sistema.
el sistema no lo hace por arte de magia. Tiene un sistema de control de válvulas, ahí donde dice Rotary Control Valve, son el sistema de control de válvulas, que en la medida que yo gire hacia un lado o yo gire hacia el otro, esas válvulas van a inyectar fluido a la izquierda o fluido a la derecha. Se entiende que donde está el pistón hidráulico, cuando yo inyecto fluido del lado izquierdo, entonces estamos drenando fluido del lado derecho y viceversa. Cuando yo inyecto fluido del lado derecho, entonces estamos drenando fluido del lado izquierdo. Todo este fluido está en un circuito que podemos entender aquí mejor del lado derecho. Este circuito permite inyectar fluido hacia la izquierda o hacia la derecha y lo que yo regrese, lo regresamos al depósito de líquido de la dirección. Ese depósito en color verde, ahí es donde lo tenemos. La bomba hidráulica, Power Steering Pump, está conectada a través de una banda de accesorios a lo que es el movimiento del motor. Quiere decir con esto que si el motor está, aunque sea en marcha mínima o velocidad ralenti, está encendido, la bomba está trabajando. Si yo apago el motor, la bomba deja de succionar, deja de trabajar, porque depende del movimiento mecánico a través de esta banda de accesorios. Esa banda de accesorios es donde también está conectado el alternador, para que lo ubiquen un poquito mejor. Entonces, la banda de accesorios nos permite mover o alimentar mecánicamente lo que es la bomba. La bomba va a succionar fluido del depósito, el de color verde. Este lo va a inyectar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo hacia dónde yo gire el volante. Y como les decía, ahí donde dice Valve Body Unit, tenemos el sistema de control de válvulas hidráulicas, donde vamos a inyectar fluido hacia un lado o hacia el otro. Lo que se regresa al depósito y así tenemos la repetición del ciclo. En pocas palabras, necesitamos que el motor esté encendido para que el sistema de asistencia totalmente hidráulico funcione. ¿De acuerdo? Ese es el sistema de asistencia hidráulico. Luego tenemos el sistema electrohidráulico. Ojo, un sistema electrohidráulico se diferencia del hidráulico porque la bomba de la dirección no se energiza o no se alimenta del movimiento mecánico de la banda de accesorios. Es decir, ahora tenemos otra vez una bomba hidráulica, ahí donde dice pump, pero esta bomba hidráulica recibe una energizada o una alimentación eléctrica del alternador. En pocas palabras, lo que está sucediendo ahora es que estamos alimentando eléctricamente a través de un motor eléctrico. Vean la imagen del lado superior izquierdo. A través de un motor eléctrico alimentamos la bomba, pump. Esta a su vez obtiene el fluido del oil tank, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a estar haciendo el mismo ciclo que repetí hace rato. Es decir, seguimos dependiendo de un actuador hidráulico, seguimos dependiendo de un depósito de líquido de la dirección. La única diferencia es que desconectamos mecánicamente hablando la bomba de la dirección para conectarle un motor eléctrico. ¿Qué ventajas tiene esto? Que ya no le restamos potencia al motor, le estamos quitando una carga más al motor, porque ya no le estoy colgando un movimiento mecánico, le estoy quitando un movimiento mecánico. El alternador siempre está siendo alimentado o siempre está movido mecánicamente hablando por esa banda de accesorios. Justamente al que yo le voy a pedir energía eléctrica es a ese alternador. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Pero el sistema de control electrohidráulico, que es el que tenemos aquí del lado superior izquierdo, también obviamente tiene otras ventajas, que podemos estar gobernando la alimentación de ese motor a través de una ECU, un sistema de control electrónico que nos va a permitir gobernar el movimiento del sistema de dirección. Si observamos el diagrama de bloques de la parte superior, observamos que el sistema de dirección electrohidráulico, donde dice steering, comenzamos con el funcionamiento. Este movimiento depende también, para poder asistir al sistema electrohidráulico dependemos de 3 sensores. Sensor de torque, la fuerza que yo imprimo sobre el volante para girar las ruedas. Sensor de velocidad de desplazamiento del vehículo, acuérdense de este sensor, ya lo vimos. Sensor de velocidad de desplazamiento del vehículo, acuérdense dónde estaba. Y sensor de ángulo de giro. ¿El volante se giró a la izquierda o se giró a la derecha? Eso me dice el sensor del ángulo de giro. Estas 3 señales de sensores entran a la ECU y la ECU entonces determina, el conductor quiere ir a la izquierda, el conductor quiere ir a la derecha, determina, el conductor va muy rápido, giró muy fuerte el volante o va despacito, giró lentamente el volante, eso también lo determina. Y en función de eso entonces se regula o se controla el energizado hacia lo que es la bomba hidráulica, que se llama entonces electrohidráulica, porque como lo expliqué, tiene un motor eléctrico
que alimenta la bomba, pero el funcionamiento sigue siendo hidráulico, es decir, inyectamos fluido del lado izquierdo, la sección de color amarillo, y movemos hacia la derecha. O inyectamos fluido del lado derecho y entonces desplazamos el pistón hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Este sistema entonces tiene esa ventaja, que podemos gobernar indirectamente o servoasistidamente al sistema de dirección electrohidráulico. Luego tenemos la asistencia electromecánica. La asistencia electromecánica es aquella donde literalmente ya no existe un depósito hidráulico, ya no existen mangueras, ya no existe actuador hidráulico. Solo tenemos, como su nombre lo indica, un mecanismo. Un mecanismo que bien puede ser otro piñón. Vean la imagen del lado inferior derecho, la que está en blanco y negro. Nótese dónde está el piñón cremallera que gobierna la columna de la dirección y en serie tenemos otro pequeño piñón que va a mover a la misma cremallera. En este sentido, a través de un motor eléctrico hacemos girar ese piñón a la derecha o a la izquierda y con cierto grado o cierta fuerza. Ese sistema es muy similar al que tenemos aquí igual en la parte superior, me refiero al diagrama bloques nada más, solo al diagrama bloques. Nuevamente, el sistema de dirección depende de 3 sensores. Estos 3 sensores mandan señal a la ECU del sistema electromecánico y el sistema electromecánico mueve al motor eléctrico, ahí donde dice motor drive. El motor eléctrico, entonces ahora lo que va a hacer girar es un piñón, como lo mostré aquí abajo, y ese piñón nos va a ayudar con la asistencia mecánica. ¿Qué ventajas tiene este último? Observamos la gráfica de hasta abajo, por favor. Nos damos cuenta que la curva en color azul representa velocidad y la curva de color café o naranja, no sé cómo la estén viendo ustedes, representa el grado de asistencia. O sea, a lo largo, en lo que transcurre el tiempo, vamos a ver un desempeño diferente. Esta gráfica explica perfectamente cómo es la asistencia electromecánica. Cuando el vehículo va muy despacio, vean el porcentaje de velocidad va muy bajo, la asistencia es de hasta el 80% de la fuerza que se va a aplicar. Es decir, la asistencia sin ningún problema. Cuando voy despacio, cuando la velocidad es baja. En la medida que yo vaya incrementando la velocidad, la asistencia comienza a decrementarse. Va a llegar a un punto de equilibrio donde se intersectan velocidad de desplazamiento con asistencia. En ese punto de equilibrio tenemos el 50% de la fuerza que yo aplico y el 50% de la fuerza que me ayuda el sistema electromecánico. Pero si sigo acelerando, si se sigue incrementando la velocidad, la asistencia va a seguir decrementando hasta llegar a un punto donde la asistencia solo va a ser del 30% y yo tengo que hacer el 70% restante. ¿Por qué ayuda esto en un sistema electroasistido? Sencillo, porque si el sistema me ayuda con menos fuerza, entonces yo tengo un perfecto control de la dirección. Imagínense que van a más de 80 o de 100 kilómetros por hora, vas demasiado rápido. Imagínate que la asistencia fuera del 80%, tú no percibes la fuerza que tienes que aplicar. Entonces, en ese sentido, el sistema de dirección te está ayudando tanto que puede llegar a ser contraproducente porque tanta asistencia te puede perjudicar. Pierdes la sensibilidad sobre la dirección en la medida que vas acelerando. Si estás detenido, si estás estacionado, si estás haciendo una maniobra para acomodar el vehículo o a fuerza, es decir, la ECU manda mucha corriente al motor que ayuda al servomecánico, ¿de acuerdo? ¿Dudas del sistema electromecánico o electroasistido? Ok. ¿Aplica solo para el piñón cremallera o también para el Para otro todos. del tornillo, sí, el electromecánico? ¿Para todos? Sí, aplica para todos. Todos los sistemas electroasistidos, sí, todos, todos. Si mientras tenga un sistema electromecánico o electroasistido, ¿cómo lo sabes? Porque por ningún lado le encuentran es un sistema electromecánico. Y voy a aprovechar, gracias a tu pregunta, vean que tenemos un actuador
o bueno, un movimiento, una asistencia mecánica, electromecánica. ¿Cómo lo sé? Porque ahora el motor eléctrico está conectado en la columna, ¿ya vieron? Hay un motor eléctrico conectado a la columna de la dirección. Ahí está la EQ, el sistema de control de la dirección. Y abajo, aunque no lo vemos destapado, creo que todos pueden imaginar perfectamente un piñón cremallera. Pero ¿qué están notando en este piñón cremallera? Que es más corto. Es más corto que el que está a la derecha. Vean el que está abajo del lado derecho, izquierdo, perdón. Vean el que está abajo del lado izquierdo. Ahí está el sistema en serie, ¿no? El piñón de la columna, el piñón del servomecanismo, y es más larga. Bueno, si es electrohidráulico, igual el actuador hidráulico más el movimiento del piñón cremallera. Entonces, contestando tu pregunta, compañero, vean aquí del lado derecho, tenemos un sistema de piñón cremallera como mecanismo de dirección, piñón cremallera, y como sistema asistido electromecánico. Solo que ahora el mecanismo o el motor de asistencia está conectado a la columna. Funciona exactamente igual. Ahora vas a ayudar la fuerza desde la columna y no desde el mecanismo. Lo podemos encontrar como aquí está del lado superior derecho o lo podemos encontrar como está del lado inferior izquierdo. A ambos sistemas asisten igual. A ambos sistemas te ayudan con la fuerza. ¿Sí quedó claro, compañero Raúl? Sí, profe, gracias. Imagínense que abajo, no, ¿de qué? Imagínense que abajo hay un brazo Pitman, lo mismo. El brazo Pitman puede estar abajo y el motor eléctrico arriba, ¿sale? Ahora, vean ese brazo Pitman del lado izquierdo, vean ahí, lo tenemos. Del lado izquierdo, el sistema electrohidráulico es esa caja de color negro, ese es el tornillo sin fin, por ejemplo, y el motor electrohidráulico, que activa la bomba hidráulica y tenemos un sistema electrohidráulico. Entonces, como se los dije hace rato, todos los sistemas de dirección son perfectamente combinables. Me refiero a que cada tipo de mecanismo, cada mecanismo que estuvimos platicando, se puede combinar perfectamente con alguno, eso sí, solo un tipo de asistencia. O es hidráulica, o es electrohidráulica, o es electromecánica. ¿De acuerdo? Y te va a ayudar en este sentido. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ok, continuamos entonces. Había platicado con ustedes que todos los sistemas de dirección tienen que garantizar cierta precisión y cierta exactitud. La precisión y la exactitud en un sistema de dirección, recuerden, depende mucho de cuántas veces yo gira el volante y siempre obtenga la misma respuesta. Y la sensibilidad que tenga el sistema de dirección para yo ver la respuesta en el sistema. Entonces, si yo observo la gráfica de hasta abajo, me dan como un valor de referencia o un resultado obtenido y qué tan lejos esté de ese resultado es la exactitud que tenga el sistema de dirección. Y por otro lado, el número de veces que yo repita un evento, qué tan cercanos estén los resultados de ese número de veces, es entonces qué tan preciso es el sistema de dirección. Entonces, ¿cómo entender esta precisión y cómo entender esta exactitud en un sistema de dirección? Muy sencillo. Si yo tengo lo que es el volante de cualquier vehículo en general, sin importar el mecanismo y sin importar si tiene o no asistencia. Si yo tengo el volante de la dirección y lo giro 90 grados a la izquierda, yo mido cuánto giraron las ruedas de la dirección. ¿De acuerdo? Mido el ángulo correspondiente. Enderezo el volante, se regresan las ruedas a la posición original y vuelvo a girar el volante 90 grados a la izquierda. No importa si lo hago 10, 15, 20, 40 veces. Si yo obtengo siempre el mismo resultado, la correspondencia de solo 90 grados de giro con la misma respuesta en el giro de las ruedas, entonces garantizo que el sistema de dirección es preciso. ¿De acuerdo? Por otro lado, si yo tengo un volante de dirección, sin importar el vehículo, y lo giro apenas 1 grado o 2 grados hacia cualquier lado, lo giro un poquitito, casi nada, 1 grado, 2 grados, no es nada. Pero yo noto que en las ruedas empieza a haber correspondencia con ese pequeño movimiento, esa sensibilidad, entonces puedo decir que el sistema de dirección es exacto. Nótese que son diferentes los conceptos. En la gráfica quizás no quede muy claro, pero en la aplicación son muy diferentes. Para yo poder tener la certeza de que mi sistema de dirección es preciso, pero que también es exacto, entonces debo de garantizar
que las conexiones entre mecanismos desde el volante hasta las rótulas estén completamente acopladas sin ningún tipo de juego, sin ningún tipo de holgura. Si tengo alguna holgura, si tengo algún juego, entonces el sistema de dirección puede que no sea preciso o puede que no sea exacto. Y por supuesto que eso es contraproducente para el funcionamiento óptimo del vehículo. Pone en riesgo que podamos generar algún tipo de sobreviraje o subviraje. Las imágenes que tenemos arriba son representativas de un subviraje, understeer. Understeer es subviraje. Quiere decir que el vehículo se sale de la curva cuando toma una curva hacia afuera de la curva. O sobreviraje. Sobreviraje, oversteer. Quiere decir que el vehículo se mete al centro de la curva, es un derrape. Cualquiera de los dos, understeer y oversteer, son contraproducentes en un sistema de dirección porque ponen en riesgo que el vehículo no se mantenga dentro de la curva, o se mete o se sale de la curva. Y eso es porque el sistema de dirección puede que no esté siendo, no esté en óptimas condiciones, no tenga esa precisión, no tenga esa exactitud y pues sea un factor de riesgo para el sistema de dirección. ¿De acuerdo? Bien, después de estos mecanismos, otra parte, importantísimo, y lo vieron también en su práctica, lo que es la geometría de Ackermann es fundamental dentro de los sistemas de dirección. Esta geometría de Ackermann define, como lo pudieron haber visto, el radio máximo de giro que va a tener un vehículo. Este radio máximo de giro va a estar determinado literalmente por la distancia entre ejes. Entre más cerca estén los ejes de las ruedas, más cerrado va a ser el radio de giro. ¿De acuerdo? Va a tener un radio de giro menor. Cuando yo gire las ruedas a la izquierda hasta el tope, va a tener un radio de giro menor. Cuando las ruedas estén separadas demasiado entre sí, como en un autobús, como en un camión, hay mucha distancia entre ejes, entonces ese radio máximo de giro va a estar limitado a un radio mucho más grande, es decir, la vuelta es más amplia. En pocas palabras, en un vehículo compacto, en un sedán, en un hatchback, en un vehículo urbano de ciudad, si yo giro totalmente las ruedas a la izquierda, seguramente en una carretera de 3 carriles puedo dar una vuelta en U, un retorno, en un solo movimiento. Pero si yo quisiera intentar eso en un camión, en un autobús que es más grande, cuando yo gire toda la rueda hacia la izquierda, después de darle 3 vueltas y media al volante, girar toda la rueda hacia la izquierda, cuando yo quiera dar esa vuelta en U, no lo voy a lograr. Y esto es por la geometría de Ackermann. La geometría de Ackermann define entonces el radio máximo de giro. Depende de la distancia entre ejes. Y, como lo podemos ver aquí en la imagen del lado derecho, la geometría de Ackermann está definida por los puntos de sujeción. Ojo, vean las puntas de flecha de las letras A. Flecha A en la izquierda, flecha A la derecha. Vean dónde están los pivotes de giro. Luego vean las puntas de flecha de las letras B. Ojo, aquí en las letras B es donde están las rótulas de la dirección. Es ahí donde transmitimos el movimiento hacia una rueda y hacia el otro, en las puntas de flecha de la letra B. Ya no está aquí, pero lo pueden entender bien, que esa barra de color amarillo sería el mecanismo de la dirección con sus bieletas o con sus tirantes o con sus varillas. Ahí va el mecanismo de la dirección. Nótese que el mecanismo de dirección no va alineado al eje de giro de las ruedas, es decir, entre las flechas A, no. El mecanismo de la dirección va desplazado hacia atrás o desplazado hacia adelante con las puntas de flecha de las letras B. Es ahí donde se logra ese giro. Pero, ¿qué tan lejanas o qué tan cercanas van a estar las puntas de flecha de las letras B? Depende de la distancia entre ejes. La ubicación del eje trasero, vean la punta de flecha de la letra C, nos va a definir cómo va a ser ese ángulo, cómo va a ser esa geometría. De tal manera que a lo que se conoce como geometría de Ackermann o trapecio de Ackermann, lo podemos ver perfectamente, geométricamente hablando, entre las puntas de flecha de la letra A, una línea recta, entre las puntas de flecha de la letra B, otra línea recta, y la unión entre A y B izquierda, A y B derecho, y ahí tenemos la geometría de Ackermann. ¿Qué tan cerrada o qué tan abierta va a ser? Eso lo va a definir el punto medio o el punto central del eje trasero. ¿De acuerdo? En la parte de abajo tenemos el ejemplo de Ackermann y anti-Ackermann. En ambos sentidos tenemos una geometría dada de Ackermann, pero una va por delante del vehículo y otra va por atrás del vehículo. Sin embargo, se sigue respetando que gracias a Ackermann, la rueda que va dentro de la curva se cierre más y la rueda que va fuera de la curva se cierre menos.
Seguramente porque en la trayectoria, y esto no es difícil de imaginar, cuando el vehículo gire a la izquierda, la rueda que va adentro va a seguir una trayectoria más cerrada y la rueda que va hacia afuera de la curva va a seguir una trayectoria más abierta. Lo mismo cuando giremos a la derecha, ahora la rueda de adentro de la curva, que sería la derecha, se cierra más y la izquierda se cierra menos. Esto se logra gracias a Ackermann. Si no existiera Ackermann y el punto de giro fuera el mismo para ambas ruedas, eso lo podemos ver perfectamente en un triciclo. ¿Recuerdan un triciclo? ¿Sale? El triciclo, las ruedas del triciclo giran en torno a un pivote, ¿de acuerdo? O para ambas ruedas, o gira hacia el otro. En el caso del triciclo, aún yendo a baja velocidad. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No sé si de veras está quedando claro, porque ya todo esto es previo a su examen. Yo esperaría que pregunten mucho. Profesor. En plano, sí estamos todos bien. Te escucho, Jorge. ¿Podría repetir otra vez todo lo del triciclo? Es que como que se quedó congelado y no, Sí, no a mí alcancé a también escuchar. se No me sé cortó si... la señal. Con mucho gusto lo repito. Gracias. A ver, va de nuevo. En el caso del triciclo, tuve que apagar la cámara también, porque creo que hay un poquito de ruido en la interferencia. Bueno, en el caso del triciclo, ubiquen todos imaginariamente las ruedas del triciclo, el repartidor del agua, así, ese triciclo. Cuando ustedes giran las ruedas a la izquierda o a la derecha, ¿estarán de acuerdo conmigo que giran en torno al mismo eje, que es el punto de unión de donde está sentado el conductor del triciclo? Tú en ese triciclo puedes ir a 10 kilómetros por hora, 10 bus súper despacio, pero si tú giras al máximo las ruedas, te volteas, porque no hay una correspondencia con respecto a una geometría de Ackermann. Finalmente es un triciclo, ¿no? Se entiende que no vas a andar a más de 50. Bueno, ese es el claro ejemplo, el ejemplo más burdo, más básico de qué pasa cuando no existe Ackermann. El vehículo no es estable. ¿Qué se garantiza gracias a Ackermann? El radio máximo de giro. En el caso del autobús, ese radio máximo es más grande, no puede ser más pequeño. ¿Por qué? Porque el autobús, si lo giráramos tanto, las ruedas, si no obedeciéramos la distancia entre ejes y que el radio de máximo estuviera limitado, el autobús podría volcar en una curva. ¿De acuerdo? En el caso del vehículo compacto no es tan fácil que vuelque. ¿Por qué? Porque es más corto, su distancia entre ejes es menor. Entonces, en pocas palabras, geometría de Ackermann me garantiza estabilidad en las curvas, correspondencia en proporción a las dimensiones del vehículo, qué tanto puede ser cerrada la curva o qué tanto menos puede ser cerrada la curva. Y también en el caso de Ackermann podemos garantizar que gracias a que una rueda se cierre más que la otra cuando giras a la izquierda o a la derecha, puedes garantizar esa estabilidad. ¿Por qué? Porque las ruedas siguen la trayectoria exactamente que les corresponde. Una más cerrada hacia dentro de la curva, otra más amplia hacia afuera de la curva. ¿Sale? Eso es lo que sucede. ¿Ahora sí se escuchó bien, Jorge? Profesor, una Sí, pregunta. profe, gracias. No, ¿de qué, Jorge? Sí, te escucho, Escobar. ¿Por qué la estabilidad que nos comenta la geometría de Ackermann dicen que no es aplicable a altas aceleraciones? ¿Te refieres a la altura del vehículo, Escobar? Bueno, es que decía que los autos de la Fórmula 1 llevaban la anti-Ackermann debido a que no aplicaba la estabilidad en la geometría de Ackermann. Sí, esa respuesta es muy sencilla, compañero Escobar. Resulta que en los sistemas de dirección de los vehículos de competencia como los Fórmula 1, y ustedes lo han visto, o sea, el conductor de un Fórmula 1, el piloto de un Fórmula 1, finalmente no deja de ser un vehículo especial. Ya habíamos dicho que los vehículos especiales tienen adecuaciones para el tipo de uso que van a tener. Bueno, cuando hablo de la dirección, me queda claro que el conductor del Fórmula 1 no gira el volante ni siquiera 180 grados para llegar al radio máximo de giro. Vean los videos de los pilotos Fórmula 1 y el volante lo giran 90, 95, casi 100 grados a lo mucho para llegar al radio máximo de giro. Esa es una. En efecto, no ocupan Ackermann, ocupan anti-Ackermann. La estabilidad en el caso de esos vehículos, literal, no hay que entenderla mucho. Finalmente son vehículos que van literalmente pegados al piso y que aunque tú des ese giro repentino de 90 grados y llegues al radio máximo de giro, ese vehículo al momento de tomar esa curva es difícil
que se despiste, que se voltee, porque justamente el resto del vehículo, el resto de la arquitectura está totalmente diseñado para que a altas velocidades no se pueda volcar, no se pueda derrapar tan fácilmente. La utilidad o la sofisticación que se tiene cuando usan anti-Ackerman es que puedes garantizar ese radio máximo de giro en un movimiento de menos de 180 grados. Yo les decía, en sus vehículos normales, ustedes giran el volante casi vuelta y media para llegar al radio máximo de giro, pero un piloto de Fórmula 1 no hace tanto movimiento, literalmente el espacio es muy compacto y el movimiento es instantáneo, por eso ellos llevan preparaciones específicas para conducir en Fórmula 1. La sensibilidad, ahora sí, la precisión y la exactitud de los sistemas de dirección en Fórmula 1 son de lo más avanzado y de lo más sofisticado que se puedan imaginar. Por eso el movimiento del volante está tan ligado al anti-Ackerman. ¿Por qué? Porque aunque tú gires 90 grados y ya hayas llegado al radio máximo de giro, el vehículo te garantiza esa estabilidad. ¿Qué pasa cuando el vehículo no tiene esas adecuaciones? No es un vehículo especial, no es un vehículo Fórmula 1, sino se trata de tu vehículo compacto, ¿no? Tu March, ¿no? Tu Chevy. Pues obviamente ahí sí el factor de estabilidad es totalmente diferente. Y ahí sí se aplica Ackerman, no anti-Ackerman. Y ahí sí lo que es el radio máximo de giro no es de tan solo 90 grados. Tienes que girar vuelta y media, ¿no? Hablaríamos de 380 más 180 grados a la izquierda y lo mismo a la derecha. Entonces, esto implica que la sensibilidad, la precisión y la exactitud de la dirección sean diferentes. Respondiendo a tu pregunta, Escobar, ¿de qué depende o por qué se dice? Bueno, efectivamente, porque aplicar anti-Ackerman va a ser muy específico para vehículos específicos o de competencia. Aplicar Ackerman tradicional, la geometría de Ackerman normal, es la que se conoce o la que se aplica en todos los demás o en todo el resto de sistemas de dirección. Hablamos de tipo comercial. Eso es lo que sucede, compañero. Gracias, profesor. No, gracias a ti. ¿Alguien más dudas, chicos? Entre la práctica y lo que estamos viendo, dudas. Esta es la clase previa al examen. Bueno, continúo entonces. Bien. Los sistemas de dirección entonces van a tener una dependencia total de los mecanismos que estén instalados, ¿no? O del diseño que tenga ese sistema de dirección. Aquí yo les estoy poniendo dos sistemas de dirección. Solo hablo de dirección. Ahorita no se me distraigan con la suspensión. Esa la vamos a ver en la siguiente unidad. Pero si yo hablo de la dirección, ustedes en la parte de abajo ven el típico piñón cremallera, ven ahí la columna, ven ahí el sistema de asistencia, los fuelles o guardapolvos, las violetas de la dirección, las terminales de las violetas, y listo, tenemos una actuación o se gobiernan ambas ruedas a través del mecanismo piñón cremallera con las violetas de la dirección. En la parte de arriba no. En la parte de arriba tenemos un volante de la dirección. Ahí donde dice Power Steering Box, se entiende que ahí está el mecanismo de la dirección, que puede ser un bola recirculantes o puede ser un brazo Pitman. ¿Cómo lo sé? Porque no tenemos una barra como si fuera una cremallera. Y en la parte de abajo me lo confirman. Vean ahí el primer brazo, dice Pitman Arm. El brazo Pitman que gobierna solo una rueda. Esa rueda también tiene una terminal de la violeta, ahí donde dice Adjust Sleeve. Tenemos la violeta, la terminal de la violeta, que va a conectar a través del Outer Tie Rod End, la rótula, a la mangueta. La mangueta es la pieza de color café, ahí donde dice Steering Knuckle. Ahí tenemos el trabajo de lo que es el brazo Pitman, donde vamos a poder gobernar la rueda del lado del volante. Y a través de las varillas o los elementos complementarios, ahí tenemos un Center Link, tenemos un Idle Arm, tenemos el resto del mecanismo que justamente termina de complementar el sistema de dirección. Que aunque el brazo Pitman actúa sobre una rueda, a través de las varillas o de los tirantes de la dirección, gobernamos ambas ruedas. Pero observen bien, los brazos, tanto el brazo Pitman como el Idle Arm, están sujetados al chasis para hacer girar hacia un lado o hacia el otro el sistema de dirección. Y si son muy observadores, ahí donde está la sujeción de esos brazos hacia lo que van a ser las terminales de la violeta, se distingue perfectamente una línea diagonal. Justamente ahí tenemos la representación de geometría de Ackerman. Vean que también ahí se sigue respetando la geometría de Ackerman.
Si ahí no quedó muy visible, voy a regresar a la otra imagen. A la otra imagen, la del brazo Pigman del lado inferior derecho, donde se dan cuenta que hay un enfatizado en lo que es el eje de giro y las varillas de la dirección que van a mover hacia un lado o hacia el otro. Y nos damos cuenta que ahí también hay una correspondencia con la geometría de Ackermann. En el caso del piñón cremallera, creo que no hay mucho que explicar. Vean ahí el piñón cremallera. Vean dónde está el mecanismo de la dirección. Les decía, el mecanismo no está alineado al eje de giro de las ruedas. El mecanismo va desplazado hacia atrás. Lo mismo pasó en el brazo Pigman. Y vamos a lograr ahí identificar perfectamente las diagonales entre el eje de giro o el pivote de giro de las ruedas y la terminal de la bieleta que va a hacer girar a la mangueta. Por lo tanto, también vemos perfectamente dónde se localiza la geometría de Ackermann. Entonces, todos los mecanismos de dirección, sin importar el tipo de sistema, ustedes ya a estas alturas pueden ser capaces de identificarlos y de distinguir cuáles corresponden al sistema de dirección y cuáles no tienen nada que ver con el sistema de dirección. Por supuesto que todavía no acabamos el curso, les voy a explicar otros sistemas más adelante que aquí sí se ven, pero que ahorita no quiero enfatizar en detalles para que no se nos crucen los cables para el examen, ¿sale? Solo dirección. Yo preguntaría, si es que realmente ya estamos teniendo esta habilidad, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Al compañero Ibarra Vargas, buenos días. Hola, profesor, ¿me escucha? Buenos días. Perfecto, Ibarra. Oye, un favorzote, Ibarra, ¿nos podrías decir en la parte de arriba qué tipo de asistencia tendría? Observa. Asistencia. Sería una asistencia hidráulica, ¿no? No, ahora sí que tú vela y tú dime. Yo te ayudo ahorita, pero primero vela. Ajá. Sí. Sí, es una asistencia hidráulica. ¿Y la hidráulica o electrohidráulica y por qué? Sería electrohidráulica, ¿no? Porque tiene Power Steering Pump, que sería la bomba de dirección. ¿Y quién mueve a esa Power Steering Bomb? ¿Alcanzas a ver ahí una sección de algo? Pues se alcanza a ver la banda, ¿no? Exactamente. Entonces es la banda de accesorios que va conectada, ¿no? Entonces, Ibarra, ¿es electrohidráulica o hidráulica? Entonces es hidráulica, porque se mueve con el apoyo del motor. La banda de accesorios, ¿sale? Nada más el comentario. Power Steering Pump quiere decir bomba de alimentación del sistema hidráulico, no necesariamente que sea eléctrico. Ahí estuvo tu confusión. Pero si alcanzas a observar la banda y dices, no es eléctrica, es mecánica, esa bomba es mecánica. Okay. Tienes participación. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias, profe. Entonces, a eso me refiero, jóvenes. Deben de aprender a identificar los mecanismos de un sistema de dirección. No se pueden confundir, porque no son iguales. Vean lo que estuvimos viendo aquí, observen lo que estuvimos viendo acá. Creo que no hice énfasis en la imagen de aquí arriba, creo que no, pero no lo necesitaríamos, porque igual pueden observar el volante de la dirección. Estoy con la imagen de arriba, el volante de la dirección, para que me sigan todos. La columna de la dirección con articulaciones en color negro. El mecanismo de la dirección, que por lo que alcanzo a ver, seguramente se trata de un piñón cremallera. Un sistema hidráulico donde está la sección naranja del mecanismo. ¿Cómo confirmo que es un sistema hidráulico? Porque arriba está una bomba eléctrica, ¿de acuerdo? Hay mangueras que entran y salen del mecanismo de la dirección. En ese sistema de dirección de arriba también, no es difícil si yo les digo dónde están las rótulas, dónde están las terminales de las violetas, ¿dónde están los fuelles o guardapolvos? A eso voy. Que en el sistema de dirección todos los elementos son muy particulares, muy específicos y literal y no es amenaza. Aquel que los confunda es que de plano pues no pusimos atención al tema, ¿no? Son inconfundibles. ¿Qué hacen las violetas? ¿Qué hacen las rótulas? ¿Qué hace el mecanismo? ¿Tiene asistencia? Sí. ¿De qué tipo? Observemos. Observemos si hay mangueras. Si hay mangueras, ¿es hidráulico o electrohidráulico? Si hay mangueras. Hay un depósito. ¿Es hidráulico o electrohidráulico? ¿Cómo saber si es de un tipo u otro?
justamente ahorita lo que nos ayudó el compañero que participó, pues tengo que aprender a observar, ¿no? Si el mecanismo de la dirección tiene o no algún tipo de servomotor, vean, aquí les pongo todas las imágenes, tiene algún tipo de asistencia, sí o no, ¿no? Lo tenemos que aprender a observar para poder identificar el mecanismo de la dirección. Y el más sencillo de los sencillos, ¿no? Este que tenemos acá. ¿Y con qué inicia esta unidad? Con esta imagen. Sistema piñón cremallera, asistencia hidráulica, ahí están las mangueritas en color verde, ¿vale? El mecanismo, los guardapolvos. Lo que ya no se ve mucho porque me tapan los amortiguadores son las rótulas, pero no las necesito ver, sabemos cómo funcionan, ¿no? Desplazan hacia un lado o hacia el otro las manguetas. ¿Por enfrente o por atrás del vehículo? Por atrás, porque es un sistema Ackermann. Lo comentaban en los videos de la práctica, cuando tenemos sistemas anti-Ackermann son aplicaciones un poquito más específicas, pero que de igual forma obedecen al sistema de dirección. Con esto concluyo la unidad de sistemas de dirección y hasta aquí vendría su examen. Lo que voy a explicar ahorita en 5 minutos es lo que me va a dar el antecedente para pasar al siguiente sistema. Sigo con esta imagen, sigue a hablar de sistemas de suspensión, sigue a hablar de los elementos que mantienen soportado el peso del vehículo, ¿de acuerdo? Y, como ya lo vieron, pues la suspensión no es totalmente independiente del sistema de dirección. Vean la imagen del lado izquierdo, por favor, la de arriba, del lado izquierdo en color azul. Vean la suspensión, ya saben la parte de la dirección. Ya aquí sí se ve dónde están las rótulas, ¿sale? Y hay algo adicional que no he mencionado, pero vamos a ver casi al término de este curso. Las flechas de la tracción. Vean ahí en medio de los discos de frenos, por no decir en medio de las manguetas, porque ya saben que son las manguetas, tenemos conectados las flechas del sistema de tracción. Ahí tengo, fíjense, sistema de dirección, un sistema. Sistema de suspensión, 2 sistemas. Sistema de transmisión o tracción, 3 sistemas. Y sistema de frenos, ahí se ven los discos, 4 sistemas. 4 sistemas en el eje delantero de un vehículo. 4 sistemas que funcionan de manera independiente y que ninguno interfiere con el funcionamiento de los demás. ¿Es eso posible? ¿De acuerdo? Por eso hay que aprender a distinguir qué corresponde a qué. ¿Qué es exclusivo de la dirección y qué es compartido con la dirección? ¿Qué es exclusivo de la suspensión? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Les decía, lo que voy a explicar ahorita, me interesa que lo entiendan. ¿Por qué? Si ustedes observan la imagen del lado, el vehículo amarillo, las terminales de las violetas pueden tener un ajuste hacia afuera o hacia adentro a través de unas tuercas de sujeción. Las tuercas las pueden ver aquí del lado derecho. Están las violetas de la dirección y están las terminales de las violetas y ahí hay unas pequeñas tuercas. Cuando ustedes giran esas tuercas, empujan, fíjense bien, empujan la terminal de la violeta hacia afuera o hacia adentro, sin mover el volante de la dirección. Voy a pasar a otra imagen para que también lo vean. Aquí, en la parte de arriba, están los fuelles o guardapolvos, ¿no? Donde está el cilindro amarillo, y en donde están las terminales de las violetas. Ojo, la unión de la terminal de la violeta con la violeta, hay unas pequeñas tuercas en color amarillo también. Cuando yo giro esas tuercas hacia un lado o hacia el otro, empujo o jalo la terminal de la violeta y obviamente esta a su vez empuja la rótula para, adivinen qué, hacer que las ruedas de la dirección se abran o se cierren. Solo quiero que vean la imagen que dice toe in y toe out. Solo quiero que vean ahorita, hoy, la imagen toe in, toe out. En español, convergencia y divergencia. Está el sistema de dirección que empuja o jala las ruedas hacia afuera o hacia adentro del vehículo. Todo esto desde una perspectiva superior, una vista superior totalmente o inferior, es lo mismo. Desde el plano inferior o desde la vista superior, vemos qué tanto se cierran o se abren las ruedas. Esto quiere decir que si yo giro esas tuercas de las terminales de la violeta hacia un lado o hacia el otro, empujo o jalo las ruedas para ajustar convergencia y divergencia. Y es el primer parámetro que se revisa en un proceso de alineación. Balanceo ya lo vimos cuando hablamos de ruedas y neumáticos. Y balanceo se trató única y exclusivamente
de ajustar desequilibrios estáticos y dinámicos. Se acordarán del primer parcial. En el balanceo solo se ajustan desequilibrios estáticos y dinámicos y es un proceso que se realiza rueda por rueda, independientemente rueda por rueda. En este caso, olvídense ya del balanceo, solo hablo de alineación, donde en la alineación, literal, vamos a ajustar todos estos parámetros. Camber, convergencia y divergencia, y caster. Del lado derecho, la imagen que tienen ahí de un neumático con un arco verde, un arco rojo, un arco azul, es lo mismo. Camber, ángulo de caída. Convergencia y divergencia, el arco de color azul, toe in, toe out, son sus sinónimos en inglés. Y caster, el arco de color verde. Eso se ajusta en un proceso de alineación. Y en el proceso de alineación tienen que estar montadas todas las ruedas en el vehículo para poder ver ese ajuste. De eso vamos a hablar la siguiente unidad, porque ya sigue sistemas de suspensión. Ya sigue ver la interacción. Observen otra vez, esta es mi primera imagen de la siguiente unidad, del tercer departamental, sistema de suspensión, que aunque todavía no entro en detalles, ya muchos pueden darse cuenta que hay otra rótula, donde dice Castle Note. Bueno, la rótula en inglés se le conoce como ball joint. Y la rótula va a estar conectada a la suspensión, pero aquí ya no está etiquetada la rótula de la dirección. Sin embargo, ustedes a estas alturas, sin que tenga etiquetas, pueden ser observadores y me dicen dónde está la dirección, dónde está la violeta de la dirección, dónde está la terminal de la violeta, dónde se conecta esa terminal de la violeta a través de una rótula de la dirección a la mangueta, ¿de acuerdo? Y vean, nuevamente en esta imagen, que vamos a ver el siguiente parcial, vemos la mangueta, que es lo que está dentro de la rueda. En la mangueta está conectada la flecha de tracción, ahí con un buje, ¿sale? Tenemos el sistema de suspensión, tenemos el sistema de dirección, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta aquí lo dejo en puntos suspensivos, por ahí vamos a comenzar la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, previos a su examen del miércoles? En el examen va a venir entonces lo de sistemas de alimentación, escape y Sí, dirección, ¿verdad? y dirección. Con eso Sí. tienen suficiente. Va a venir de las prácticas, lo que se haya visto en estas dos unidades y de las clases teóricas. ¿Sale, Raúl? Sí, porque gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Dudas, chicos? No, profe. Mi última recomendación No, profesor. previa al examen. Ah, sí, te escucho, Mendoza. No, decía que no. Pero te entendí yo, profesor. Ok, no te preocupes. Última recomendación previa al examen. Señores, yo califico el examen al mismo tiempo todas las preguntas. ¿Cómo es eso? La pregunta número 1, yo veo 29 respuestas de la pregunta número 1 y me pongo a calificar solo la pregunta número 1. ¿Adivinen qué? Me doy cuenta cuando las respuestas son similares, me doy cuenta cuando las copiaron del mismo lugar, me doy cuenta cuando quisieron cambiarle algo a la respuesta de Juanito, pero en realidad tú me estás respondiendo lo mismo. Aunque la pregunta es la misma, la redacción es propia de cada uno de ustedes. Creo que eso sí se los dije desde antes del primer parcial. Preguntas concretas, respuestas concretas. Lo que yo les pregunte, solo contéstenme eso y contéstenlo con sus propias palabras. ¿Cómo escribe Juan? ¿Cómo escribe Felipe? ¿Cómo escribe José? Escriben diferente. Cada uno se da a entender con sus propias palabras y eso es lo que yo quiero calificar. De una vez lo aviso. Respuestas similares en redacción, en acomodo, en cómo le están estructurando la respuesta en automático. Aunque lo que digan esté bien, yo la voy a poner mal. Porque la indicación es muy clara. Respondan con sus propias palabras y no todos hablan igual, por eso lo digo. Lo que se les pregunta, de manera concreta. ¿Sale? Para que no tengamos, ahora sí, ¿no? No tengamos lo que me pasó en el primer parcial con ustedes, el tener respuestas similares y que de alguna manera muchas calificaciones se vieron un poquito sacrificadas por ello, aunque aún así tuve el criterio y la consideración de no afectarlos tanto. Pero en este segundo departamental, aclarando lo propio, haciendo la aclaración que acabo de hacer con ustedes, lo siento mucho, ya no va a haber consideraciones, solo quiero calificar, y así lo voy a poner en pocas palabras, respuestas originales, redactadas por ustedes. Como yo les di la clase,
como hayan hecho sus prácticas, bueno, lo que ustedes ya saben, quiero que lo plasmen con sus propias palabras en ese pequeño cuestionario de 10 preguntas abiertas, donde tienen hora y media para contestarlo y donde lo único que les voy a preguntar tiene que ver con sistemas de alimentación y escape y con sistemas de dirección. No más. ¿Sale? Ahora sí. ¿Dudas, chicos? Antes de despedirme. Creo que ya puedo prender mi cámara. Estaba la señal. ¿No hay dudas? ¿Estamos listos para el examen entonces? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, gracias. Todo bien. Ok, chicos. Bueno, pues entonces esta sería la última sesión del segundo departamental. El examen lo hacemos el próximo miércoles. Yo los saludo el jueves en el horario habitual. Y ya empezamos con tercer departamental, ¿de acuerdo? Literal. Ya no voy a preguntar en qué nos quedamos, no, ya sé que vamos a empezar el jueves con el tercer departamental, que ya saben que es sistemas de suspensión. Por ahí vamos a empezar y viene más información. ¿De acuerdo, chicos? Si no hay más dudas, entonces me despido por hoy. Estudien mucho, repasen sus tareas, sus prácticas, sus apuntes y nos saludamos el próximo jueves. El miércoles no los veo, solo se activa el examen en el Classroom para que ustedes se pongan a contestarlo, pero yo no los saludo, yo los saludo en clase el próximo jueves. ¿Sale? Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Igualmente, Profe, igualmente, hasta luego. Fuerte. Chao.